Shalom para todos, bienvenidos a este segundo video, a este segundo encuentro que tenemos para conversar de este tema semanal del cual surgieron algunas preguntas y iniciamos en el video anterior tiene que ver con el Shabbat. En el video anterior descubrimos las bases bíblicas del Shabbat a la luz de la Torá, a la luz del Nuevo Pacto, de los Evangelios, y vimos que es un regalo que el Eterno preparó para el humano, para todos, para su creación, pero a la hora de poder llevarlo a la práctica pueden surgirnos algunas incertidumbres de cómo llevarlo a la práctica en nuestros tiempos. Cómo hacer para vivirlo en nuestra vida. Nos surgen preguntas como, bueno, ¿cómo hago si trabajo en sábado? Otras preguntas es, ¿qué pasa si mi familia no comparte mi fe? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Tengo que dejar de encender o de cocinar? Bueno, esas son algunas de las preguntas que nos llegaron con respecto a cómo llevar a la práctica esta misma, este mandamiento precioso. Hoy vamos a responder a cada una de estas y vamos a poder analizar cómo en nuestros tiempos podemos enfocarnos en el cumplimiento de este mandamiento, acercándonos al Creador conforme a su voluntad. Cuando la gente uno habla de Shabbat, vemos que se imagina algo como una fuente interminable de prohibiciones. Se imagina que va a haber muchas restricciones, que es un mandamiento difícil de cumplir, pero si verdaderamente vamos a las instrucciones, vamos a ver que es una acción, un pedido, un regalo que el Eterno nos da para nuestro bien, como hablamos en el video anterior, pero que es sumamente sencillo de cumplir. Simplemente es cesar de trabajar, cesar lo cotidiano y destinar un día, consagrar un tiempo al Eterno, que es el que nos lo pide en un paso de mayor intimidad en la relación con Él. Principalmente en Éxodo 35:2, lo vamos a leer, la escritura nos marca el límite básico, dice: 6 días se trabajará, mas el séptimo día os serás Kadosh, santo, día de reposo para Elohim. La palabra hebrea para Shabbat significa literalmente, como hablamos en el video anterior, parar, cesar, interrumpir también, y no significa quedarse inmóvil en una silla. Significa detener la maquinaria de la producción y del dinero. Fíjense que la misbah está generalmente más asociada a lo que es el comercio, las transacciones comerciales. Y esto que hoy nos estamos planteando es un peligro histórico. Históricamente se temió caer en los extremos. Por un lado, el legalismo extremo es al que se enfrentó Yeshua HaMashiach en sus tiempos también. El mismo Mashiach lo podemos ver en Lucas 14, cuando vemos que el maestro se encontraba sanando en Shabbat y preguntándole a los mismísimos religiosos: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo saca inmediatamente, aunque sea día de Shabbat? El maestro nos enseña que el Shabbat es para preservar la vida, para hacer el bien, para ejercer misericordia. Por otro lado, está el extremo del descuido, donde tratamos al día Shabbat, al día santo, como un día cualquiera de ocio secular. Bueno, la idea es poder encontrar el equilibrio. Y una de las formas de poder encontrar el equilibrio está en el amor. El poder entender que este es un regalo que recibimos de misericordia en amor y que debemos también responder con amor y misericordia hacia aquel que nos entregó el regalo. Es decir, guardar este día,
porque amamos a quien nos lo dio. Eh, para poder entender un poco más, vamos a irnos al primer Shabbat, ¿sí? Me gustaría hablar un poquito más del Shabbat y su origen hasta el día de hoy, pero a la luz de las Escrituras. Podrían preguntarnos cómo sabemos que el séptimo día de Shabbat es del viernes al atardecer hasta el sábado al atardecer. Otra pregunta que surge, ¿cómo sabemos que el séptimo día era del viernes al sábado? Y la respuesta es, miremos al tiempo. Los invito ahora a hacer un recorrido en el tiempo. Cuando en el calendario gregoriano, hoy estamos en el año 2026, en el calendario hebreo estamos en el año 5786 aproximadamente. Pero esto nos habla de la medición de un tiempo secular, pero hay una medición de un tiempo espiritual o un tiempo conforme a la palabra. Lo que sí, hay algo que les voy a traer que va a realmente invitarnos a pensar. Hay un testigo fiel que no podemos evadir con respecto a la observancia del Shabbat y cómo en nuestros días se representa del viernes a la tarde hasta el sábado a la tarde. Y es el pueblo elegido. Para que lo podamos comprender mejor, vamos a las Escrituras. ¿Cuál fue el primer Shabbat que se vivió en la historia? Sería lo que nos estaríamos preguntando. Bueno, vamos a la palabra y a ver cuándo se vivió el primer Shabbat. Hay que pensar un poco. ¿Saben cuándo fue? En el desierto, con el maná. ¿Se acuerdan el relato en el cual Hashem empieza a derramar sobre su pueblo la provisión del maná? Bien, una de las instrucciones que él da junto con el regalo del maná es la instrucción de que cada día debían recoger una porción para sí y para su familia, pero que el día viernes debían recoger una doble porción para prever la observancia del Shabbat, para que el día de Shabbat no tuvieran que trabajar ni prosperarse el alimento, sino que al poder hacerlo el día viernes le daría la doble porción y no deberían temer por necesidades en el día de Shabbat. Es decir, el Shabbat le da el doble para que le sirva 2 días. Y en el nuevo pacto, en el Evangelio, si nos animamos a contar, no podríamos hacerlo porque son muchos los pasajes en los cuales se habla de la observancia del Shabbat y de cómo se manejaba tanto Yeshua HaMashiach como su Talmidim. Más de 15 menciones tienen en las cuales se cita que se guardaba Shabbat esa vez y muchas veces más. Esto nos relata que Yeshua HaMashiach y sus discípulos guardaban Shabbat. Como dijimos en el video anterior, estudiando las Escrituras, comiendo, sanando, reuniéndose, buscando un lugar para juntarse, porque tenían sumamente claro el tiempo. Y tal vez había una cuestión geográfica o un lugar específico, pero buscaban lugar donde guardar Shabbat. Inclusive en alguno de los casos decía que a orillas del río. En Hechos 17:2 dice Pablo, como acostumbrado discutió con los tesalonicenses por 3 días de reposo. Ahí nos menciona, en una de las menciones de Hechos 17:2, nos habla de que había un Pablo acostumbrado a reunirse en Shabbat y debatir sobre la palabra y su profundidad, pero que a veces ese debate no finalizaba en un Shabbat, sino que se extendía, como dice la palabra, hasta 3 días de descanso. Es decir,
pasaban los días de la semana y se volvían a reunir en Shabbat para seguir profundizando en la palabra. Esto es maravilloso porque nos muestra cómo era ya en esos tiempos un ejercicio habitual, era una costumbre el aguardar al sábado para terminar esa conversación o para terminar de profundizar en algunos temas de la palabra, porque se entendía que la emuná aumentaba a medida de que este entendimiento iba también creciendo en cada uno. ¿Y cómo crecía el entendimiento? Como dos cuchillos se afilan entre sí, es raspándose. Y Hashem en su misericordia nos dio ese día para que podamos afilarnos entre nosotros en la palabra y en el entendimiento. También tenemos el último registro de guardar Shabbat, que lo vemos en Hechos 18:4. Dice, y discutían en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Qué maravilloso, ¿no? Esto que les comparto nos da la evidencia continua de esta señal entre Hashem y los suyos. Nos muestra la inclusión de los gentiles y de las naciones que se unían a la fe en Yeshua HaMashiach y que también participaban del Shabbat. Separar Shabbat no era solo cumplir una misma, era una costumbre. Era algo para compartir y abrir no solamente a los que estaban más crecidos, sino a los que eran nuevos en la fe, que no solo se acercaban los entendidos a debatir, sino los prosélitos se acercaban a escuchar el debate y adquirir sabiduría. Por lo tanto, entendemos que el Shabbat es de aplicación universal, es de aplicación integral para todo aquel que haya recibido el regalo y el llamado de la fe de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Yeshua HaMashiach. El crecimiento hace que inevitablemente tengamos que encontrarnos para afilarnos y profundizar en nuestro entendimiento. Esto es la evidencia de que los primeros creyentes en Yeshua, al igual que en el desierto, jamás consideraron abolido el Shabbat. Esto nos muestra a la luz de la palabra cómo el Shabbat fue, es y será, porque es una instrucción olam, eterna, para todos aquellos que acepten el regalo. Por eso es como todo aquello que es inmerecido se recibe, se mira y se valora y se trata de comprender. Tomémonos ese tiempo para hacerlo. Entonces, para poder responder las preguntas referentes a cómo observarlo en nuestros tiempos, porque en esos tiempos, como decíamos, ¿no? Se congregaban en Shabbat en el templo o a las orillas del río o en la casa de quien estuviera dispuesto a destinar todo ese día a la observancia de Shabbat. Pero ¿cómo lo hacemos en nuestros tiempos? Es una de las grandes preguntas que surgen. Y lo que me surge decirles es de la observancia de este precepto, es que el Shabbat no es algo que ocurre en forma repentina, no es algo que podamos hacer en forma instantánea, como estamos acostumbrados en estos tiempos. Es algo que se prepara. En el Brit Hadashah, los evangelios siempre mencionan el día de preparación, que es el viernes antes del atardecer. En nuestro hogar podemos empezar poniendo en práctica este ejercicio, la preparación, limpiando la casa, preparando una comida con anticipación para el día siguiente, ordenando
la casa para que al día siguiente podamos disfrutar en el descanso. Podemos hacer una cena especial. La idea es que podamos tener la preparación. Y esto también se hace extensivo a los Moadim, a las celebraciones. Lo que tiene de bueno este entendimiento es que nos permite tener la previsión, nos permite prepararnos. No es algo espontáneo, no es que es Shabbat, me visto, voy, cumplo un horario, salgo de ahí, vuelvo a mi casa y es exactamente lo mismo. No. El Shabbat se introduce en nuestros hogares cambiando toda nuestra dinámica familiar y hogareña. Por eso se tiene que hacer con preparación, con anticipación. Nos da la posibilidad de anticiparnos sabiéndolo. ¿Qué pasa si una persona está sola en el camino y la pareja, los hijos, adolescentes no quieren guardar el Shabbat? Es otra de las preguntas que surgen, ¿no? ¿Qué pasa si yo recibí la revelación de que es una misbah a cumplir y es preciosa y es hermosa y lo quiero hacer y veo cómo lo hacen y quiero hacerlo? Bueno, la idea es que no es algo que uno lo debería hacer en forma obligando o juzgando a los demás que no lo hacen, porque esto ya es caer en la religiosidad de imponer a otras personas una carga que tal vez tiene su tiempo para poder prepararse. En cambio, lo que sí uno propone en el ejercicio del Shabbat es convertirse uno en el reflejo de la belleza del Shabbat. Preparar la cena más rica, como decía anteriormente, de la semana, traer paz al hogar, ese día evitar discusiones, hacer algo que cambie la dinámica familiar de esos días, que lo haga un día especial. Cuando tu familia vea que el Shabbat te transforma en una persona diferente, un poco más pacífica, amorosa, alegre, tranquila, uno trata de decir, bueno, este día por lo menos me contengo de discutir, de salir corriendo a hacer lo que el mundo me pide. Ahí empieza a manifestarse en nuestros actos el ejercicio del Shabbat. Entonces, de esa forma en la cual uno empieza a ser transformado primeramente por el regalo del Shabbat, es que empiezan los demás a querer sentarse en nuestra mesa y compartir ese shalom, esa paz en la cual nosotros decidimos darle lugar un día al menos en la semana. Recordá lo que dice la palabra, donde dice que los mandamientos no son pesados cuando nacen del amor. Tiene que nacer del amor. Tiene que nacer del amor y el temor reverente de querer hacer lo que la voluntad de Dios nos indica para nuestro bien. Para ir concluyendo sobre la observancia y el Shabbat, me gustaría compartirles que realmente hoy en día lo dije antes en el video anterior, pero lo voy a volver a decir, vivir hoy en día, elegir vivir el Shabbat, es como un acto de resistencia, es un acto de resistencia espiritual, ¿no? Es como decirle al sistema, bueno, vos no sos mi dueño, yo tengo un día donde mi dueño es el creador, donde el cielo y yo decido que en mi vida y en mi casa el cielo, el eterno, derramen sus bendiciones, a su forma, no a la mía. Pero esto no es algo, como decía anteriormente, no es algo instantáneo, no es algo que pueda refugiarse en las apariencias, sino que es algo que tiene que surgir internamente. Es algo
que se va aprendiendo paso a paso, semana a semana, Shabbat tras Shabbat, y que bueno, realmente requiere algunos cambios en nuestra vida habitual, porque a diferencia de otras religiones que se ejercen fuera de la casa, uno va, cumple un horario y sale y vuelve, está en un lugar donde se exacerba la manifestación de Dios, pero después uno regresa y está en casa y casa es es un barullo. Eh, Hashem, en su inmensa misericordia, regalándonos el Shabbat, se mete en nuestra casa y nos invita a que el Shabbat sea un desafío para cada uno de nosotros, pero desde adentro, no desde lo exterior, sino que sea un día de descanso de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro, no simplemente de aparentar ser santo, sino realmente buscar la santidad en el cambio de nuestros hábitos y nuestras costumbres. Eh, no hay que desanimarse si no se puede en el primer Shabbat, no se puede en el segundo, no importa, hay que seguir intentándolo, aunque nos cueste organizarnos. Lo importante es que la dirección de nuestro corazón, de nuestro propósito y de nuestra organización semanal y familiar esté redireccionada en algún sentido hacia ahí, y con el tiempo se va a poder ir ejercitando ya con mayor, eh, eh, con mayor suavidad o mayor eh, libertad el ejercicio para todos en casa. Por eso es que hoy los invito a participar activamente del ejercicio del Shabbat. Bueno, si ustedes tienen alguna duda sobre cómo o qué dificultades se les presentan, algunas dificultades puntuales que tengan con respecto al ejercicio del Shabbat o los fundamentos del Shabbat, pueden también dejárnoslo escrito en comentarios y vamos a ir respondiéndolo como estamos haciendo ahora, ¿no? La idea es que podamos esto tomarlo como un regalo de bendición y de luz primeramente para cada uno de nosotros, luego para nuestras familias, nuestros hogares, nuestros hábitos diarios y luego para los demás, para el prójimo, ¿no? Así que yo lo que también recomiendo es que cuando uno tiene un despertar a la observancia del Shabbat o tiene el mover del ejercicio del Shabbat, de poner en práctica el Shabbat, que oren mucho. Oren para que el Eterno acomode todo a su favor, no a nuestro favor, a su favor, a que podamos realmente cumplir con este mandamiento en oración, en clamor, decir: Señor, realmente yo lo quiero hacer, dame una oportunidad de trabajo adecuada que me permita hacerlo, dame a mí también el espíritu de poder agradarte en este día. Bueno, la mujer de a poco poder aprender a hacer los halot, la mujer o el hombre soltero también, pero que sea un desafío armonioso y amoroso, ¿sí?, en nuestra vida, el poder ir incorporando el ejercicio del Shabbat. Y van a ver cómo a lo largo del tiempo van a anhelarlo, tanto ustedes como sus familias. Esa es la gran bendición, que podamos llevar la fe a casa, podamos transformar nuestras vidas y nuestros hábitos a la luz de la palabra y a la luz de estos regalos y bendiciones que el Eterno nos dio. Así que espero sus comentarios, sus preguntas, o que nos digan si les gusta les fue de edificación esto, para que podamos realmente seguir sumando en esta dirección. Así que los invito a vivir un Shabbat en armonía, en Shalom, que la luz del Eterno ilumine sus hogares, que la luz del Eterno ilumine sus hijos, su descendencia, su familia, y podamos cada vez acercarnos un poquito más a Él y a su voluntad. Ese es el deseo desde acá, y bueno, nos estamos encontrando
en una próxima edición, ya de siempre hablando de esto, ¿no? De los tiempos del Señor. Espero que les sea de total brajot, toda bendición de lo alto y que bueno, tengan un Shabbat Shalom.